Dice que venía Gardel. Lo que es el destino. Miren quién se nos unió a la mesa. Bienvenidos a nuestro primer vídeo en Argentina. Esto es el Plan Pangea. ¡Comenzamos! Muy buenos días, para quien no nos conozca, yo soy Rubén. Yo soy Ángela. Y juntos vamos a estar recorriendo el continente americano en nuestra casita con ruedas, en nuestro motorhome. Sí. Ahora mismo se encuentra llegando a Uruguay, que la enviamos desde Bélgica en ferry. Pero mientras tanto vamos a hacer tiempo recorriendo esta gran ciudad, la ciudad de Buenos Aires. A conocer, tenemos dos misiones. La primera, cambiar dinero. Sí, no y tenemos nada. La segunda, conseguir la tarjeta SUBE de transporte público. Sí, imprescindible. Acá el transporte va por tarjeta. El tema de los pesos argentinos es un quilombo. La economía sigue complicada. Los precios fluctúan todos los días por la inflación y hay varios tipos de cambio de moneda. Pagando con tarjeta o retirando del cajero, te aplican el cambio oficial. Ejemplo, 1 euro igual a 190 pesos. A veces te aplican otro cambio mejor que le llaman turista. Si tienes euros en efectivo, en el mercado blue ganas casi el doble por cada euro. Por ejemplo, 1 euro igual a 340 pesos. Encuentras por la calle montones de vendedores gritando "Cambio blue" sin cesar. Son los famosos arbolitos. Es el mercado paralelo que ya existía desde siempre, pero que ahora ha ganado mucho terreno ya que en el oficial a la población argentina se le han impuesto límites de la cantidad de dólares que pueden adquirir. Entonces acuden al mercado paralelo, les sale más caro pero sin restricciones y así pueden ahorrar en dólares para que sus pesos argentinos no desaparezcan de un mes a otro por la inflación. Otra opción es usar Western Union. Haces una transferencia online con tu tarjeta extranjera y recoges los pesos en efectivo en cualquier oficina del país. El cambio que nos dieron a nosotros fue 1 euro 363 pesos y sin comisiones. No entendemos cómo lo hacen. No sabe dónde puedo conseguirlo. Ningún lado. Tenés que preguntar a todos los kioscos, en la boca del subte, Vale, vale. donde casi nadie tiene. Vale, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te digo? No hay. Que intentemos en Viamonte, en una casa de lotería. No sabe dónde puedo encontrarlo. Vale, gracias. En el subte mismo. ¿En subte? Y miren dónde fuimos a parar buscando la SUBE, callejeando. Sí, no la tenemos todavía, pero sabíamos que estábamos cerca, pero no exactamente en dónde. Y mirá dónde fuimos a parar. Salimos a la famosísima 9 de julio. Bueno, dicen que es la avenida más ancha del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Yo cuento unos 20 si es simétrico, en el otro lado. Pero bueno, es una locura. Es una auténtica No sabemos locura. contar. Y de ¡Ah, el obelisco! A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué tenemos acá? No sé si se llega a ver, pero estamos cerquita. Estamos en Buenos Aires. Dato mientras esperamos el otro semáforo. La 9 de julio se llama 9 de julio porque el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de Argentina. Muy bien. Que en Bélgica estaba pidiendo calor. ¿Y ahora qué? No, lo sigo agradeciendo. Prefiero morir de calor que de frío.
Bueno, hay gente que dice que el frío es mejor porque te abrigas y ya está. El problema es si te toca un apartamento como el que teníamos nosotros en Amberes. Que pegados al calefactor no funcionaba, nos estábamos muriendo. Le pedimos al dueño mantas y tampoco. Ahí igual sueñas con tener calor, ¿sabes? Mira, ¿ves? El Metrobús, toda la 9 de julio. Estamos aquí. Aquí está el obelisco. Ah, y esto es lo que había leído, que estaba la más cercana a los edificios es Cerrito, del lado, de ese lado. Mirando el obelisco. No sé si es este o este. Mirando el obelisco de la derecha. Mirando el obelisco a la derecha, el Cerrito, y a la izquierda Carlos Pellegrini, hasta alguna corta, que entonces ya empieza Bernardo de Irigoyen y de Lima. Y en el medio, el Metrobús. En la 9 de julio está el Teatro Colón también. A la tarde vamos a venir con mi tío y vamos a hacer un tour, vamos a visitar los interiores. No había funciones, porque para esta fecha está un poco complicado, pero por lo menos vamos a hacer un tour, nos van a explicar más o menos la historia, la estructura y demás. Pero por fuera ya está increíble, mira. Que era más alto, Sí, también, a ver. 67,5 metros. Sí, pero también el tema es, yo creo, que al tener una base mucho más ancha que lo que puede ser el Spire o... ¿Cuánto mide el Spire nosotros decimos de Dublín, perdón, donde estuvimos viviendo. Creo que son 120 metros el Spire. Sí. Es el doble que esto. Bueno, es el doble, también pero... es verdad que es más fino, entonces te da la impresión de que es más alto todavía, ¿no? Eso, claro. Entonces esta base yo creo que disimula la altura, pero tenemos que decir que nos parece mucho más elegante. Sí. Por fin. Seguimos la sube en el subte. La sube en el subte. Sí. Puesto. Sí, hay problemas de stock o algo, pero bueno, la tenemos. Sí, y nos vendieron solo una. Nos dijeron que una para los dos llegaba. Es suficiente, y sí. vale 126 pesos la tarjeta. Y después es como una tarjeta monedero que la vas recargando según los viajes que vayas usando. Y es la única forma de acceder al transporte público, porque no puedes pagar en efectivo en el momento, ni con tarjeta, ni nada, solo con esto. Eso fue lo que nos dijeron, vamos. La clásica comparativa para entender los precios de un país. Una Coca-Cola de 1,75 litros, 396 pesos a día de hoy. ¿Dónde está la de 2 litros, Sánchez? Acá está. 540 pesos, una Coca-Cola de 2 litros 25. Ahí tienes. Gracias. 108 pesos. La botella grande. En euros a día de hoy son 60 céntimos en el oficial, ¿verdad? O... En el oficial pueden ser 60 céntimos y en el otro 20 o algo así. Sí, más o menos. No, ni idea. Que alguien lo ponga abajo. Menos de 1 euro. Vamos a ir a desayunar al clásico café Tortoni, que es de 1858. Tiene más de 150 años. Mirad la cola que hay. Llevamos 15 minutos, 20 a la cola. Bastante más. Ya puede estar bueno el café. Llevamos 40 minutos. ¿Qué va? ¿Sí? Sí. Tortoni además es famoso
acabamos de salir de Café Tortoni y desayunar, vale la pena, pero que no vayan a desayunar. Creo que siempre hay una de estas colas gigantescas, así que si venís con el estómago vacío quizás se te hace interminable. Para mí es un café de tarde, ¿no? Sí, o quizás a las 8 de la mañana no hay esa cola, es que nosotros vinimos y era a las 11 y pico ya. Un poquito tarde. Claro. Sí, quizás la hora no fue la mejor, eso. No. Así que yo no haría un desayuno, haría un cafecito. Sí. Independientemente, vale la pena. La verdad es que tienen... que los churros tenían dulce de leche. Sí, estaban buenísimos, estaban rellenos. Me encantaron. No me lo esperaba. Nos acercamos al Teatro Colón. Aquí vamos a quedar con mi tío. Juntos vamos a ir a ver una especie de tour, una visita guiada. Lamentablemente en estas fechas no había ya funciones, pero nos hace muchísima ilusión porque es uno de los teatros más famosos del mundo, de las mejores acústicas. El Teatro Colón fue inaugurado el 25 de mayo de 1908. Por su tamaño, su acústica y su trayectoria, es considerado uno de los mejores del mundo. Dentro del teatro se encuentra el llamado Salón Dorado. De inspiración francesa, recuerda al Gran Salón de la Ópera de París. La decoración dorada, las columnas talladas, las arañas, los vitrales de París y el mobiliario son reflejados por espejos enfrentados en los extremos. El salón principal del Teatro Colón tiene capacidad para casi 3.000 espectadores. Tiene forma de herradura que distribuye el sonido. Los 3 primeros niveles están cargados con tela y madera para absorber el sonido, y los 4 superiores tienen materiales duros como el mármol para rebotarlo. La avenida Corrientes está llena de teatros, no sé cuántos hay, pero lo miraré. Mirá, ahora mismo les muestro. Este es el Gran Rex, un mítico, me suena de cuando era chiquito. Y enfrente tenemos al Ópera. En el otro lado de la avenida Corrientes, que también está llena de teatros, y aquí vamos a buscar la que dicen que es la mejor pizzería de Buenos Aires. Pizzería Guerrín. Ya llegamos a la supuesta mejor pizzería de Buenos Aires, o una de las mejores, la famosa Guerrín. Guerrín o Guerrín. Guerrín tiene diéresis, pero yo escuché a todo el mundo acá diciendo Guerrín, ¿verdad? Déjenos en los comentarios si saben, no sé, tiene diéresis, pero nosotros le llamamos Guerrín como todo el mundo que nos dijo. Y bueno, supuestamente es una de las más antiguas, de 1935 creo, ¿verdad? 32. O 32, lo vamos a ver ahora adentro. Mira, pedimos la clásica de napolitana, otra mitad, o sea, 2 chiquitas, y las puedes partir en distintos gustos. Esta mitad napolitana, un clásico. Esta otra mitad
fugaceta con mozzarella, es decir, de cebolla con mozzarella. A la vez esta masa dice que viene rellena de queso, una locura. Es particular eso de las fugacetas, que vengan rellenas, creo. Después esta tenemos la mitad de qué era, que no me acuerdo. Ricota y atún. Sí, para probar una que tenía ricota, atún. Atún, porque yo soy una friki del atún. Sí. Y esta mitad, por último, mozzarella, roquefort y palmito. Y jamón. Ah, y jamón por ahí, abajo. Una locura. Ah, y lo más importante, lo que es el destino. Miren quién se nos unió a la mesa. Ya... Argentina. Estaban buenísimos. Solo paro porque Ange no va a seguir comiendo y las vamos a llevar el resto. Pero me encantó. No puedo más. La de cebolla es espectacular. Me acuerdo cuando era chiquito se compraban las prepisas y bueno, es de cebolla y mozzarella básicamente. Pero es más frecuente comerla que en Europa por lo que recuerdo, por lo que estoy encontrando. Lleno camino a casa. Con las obras. Pero vamos a pasar por la librería Ateneo, que está en Avenida Santa Fe. Nosotros nos estamos quedando en un Airbnb por la zona de Recoleta, así que nos queda de camino y vamos a aprovechar para parar allí y así ya la vemos, que todo el mundo nos la recomienda. Sí, creo que es como un antiguo teatro. Sí, algo así, un antiguo teatro reformado y quedó muy espectacular. Y aparte tenemos que llegar a casa porque nos vamos ya para Don Torcuato, que quedamos para tomar algo con unos amigos de Rubén. Reencontrarnos con un par de amigos, dos de los que más yo me juntaba cuando era chiquitito, desde 5 años, desde preescolar. Estamos en la librería Ateneo, que originalmente era un teatro, era el Teatro Splendid, en el principio del siglo XX. Sobre el año 2000 se convirtió en librería, una de las más bonitas de Buenos Aires. Todavía mantiene los frescos de la cúpula originales y mantiene las barandillas todavía del Teatro Splendid. ¿Qué encontraste? Sudamérica. Y por último nos acercamos a Don Torcuato, el lugar en el que crecí para reencontrarme con amigos de la infancia. ¿Qué estás comiendo, Anche? Bondiola. Bondiola a la parrilla del Potro. El Potro Misionero de Don Torcuato, República Argentina. Ahí estamos, la mejor parrilla de Torcuato. Y con amigos, ¿no? Amigos de Claro. la infancia.
Ahora está más fuerte, ¿ves? Pero estaba rico, a mí me gusta así. Este es el jefe de la parrilla. Ya me pidió, si llegamos a Texas y el viaje va bien, quiero un gorrito. Un sombrero texano, Quiero un sombrero. Mira, mira qué parrilla tiene. Tiene la mejor de Torcuato. ¿No está vacía? Ya quedó vacía. Es que se la vaciaron. Pero eso es bueno. Si se la vaciaron es por algo. Y ni siquiera medianoche. Estamos acá en la casa de ese y estamos con Masi, todos amigos de la infancia, de cuando teníamos ¿cuánto? 11, 10 años. No, siempre. Desde preescolar. Sí, 5 años más o menos. Pónganle 5 años hasta que me fui a los 14 y siguen igual. Este está pelado, pero bueno, más o menos igual. Ya te conoce, yo tengo blanco. Bueno. Sí, bueno, yo tampoco estoy hecho un pibito, pero bueno. Estamos acá. Ha sido muy especial haber vuelto por primera vez a mis orígenes después de 21 años emigrado y poder compartir parte de ello contigo. Estamos entusiasmados de empezar esta nueva etapa en América, disfrutando de nuevas experiencias mientras nuestra camper surfea el Océano Atlántico. Si te ha gustado nuestra entrada al país, por favor dale un fuerte me gusta y suscríbete para ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando la gran ciudad de Buenos Aires. Chao, chao.